Y por eso nosotros estamos acompañados en nuestros estudios del doctor Abel Salinas, exministro de Salud, médico, no voy a decir con cuántos años de ejercicio para que nadie saque la cuenta. No, pero con todo gusto, más de 32 o 33 años, 34 años de pediatra. Ajá. De manera que, y me tocó trabajar en el sector público más de 30 años. Y has conocido la realidad así de lo que los colegas nos han dicho ahora. Ciertamente, sí, porque crítica. yo empecé desde un hospital siendo asistente en un hospital en Lima y bueno, pasé por muchos cargos diferentes, pero evidentemente nunca dejé de atender pacientes ni estar metido en la realidad de lo que ocurre el día a día y de lo que tienen que pasar no solamente los médicos, el personal de salud para tratar de atender a los pacientes, sino también el calvario por el que pasan nuestros ciudadanos cuando tienen que buscar una atención y no encuentran citas, no hay insumos, no hay medicamentos, etc. Hace falta políticas de Estado, ¿no?, que trasciendan los esfuerzos de los gobiernos de manera transitoria. Desde luego, tiene que haber una política de salud que por lo tanto sea sostenible en el tiempo y que pueda dar efectos y resultados positivos. Bueno, lamentablemente ahora no podríamos decir eso. Estamos por nuestro 6º ministro de Salud en este periodo del 2016 para acá y realmente hemos tenido muchos altibajos. Yo diría que tanto el tiempo del presidente Humala como ahora, en este otro periodo gubernamental, no estamos avanzando en salud, no hemos aterrizado nada y es la situación precaria en la que vivimos. Por eso es que a mí me llamó la atención también que en la mañana fuera el propio presidente de la República que anunciara el primer caso del COVID-19 en el Perú, digamos, un tanto sin un mensaje claro que podría tener un jefe de Estado y que en todo caso le hubiera correspondido mucho mejor a la autoridad sanitaria, en este caso a la ministra de Salud que estaba tendría a su lado, que liderar. y que debería liderar, y mi recomendación es que asuma el liderazgo de esto con serenidad, con certeza, con oportunidad. En realidad la información y la desinformación es lo que más circula ahora. Tenemos múltiples voceros, inclusive desde el propio Ministerio de Salud. Ese es tremendo error. Y es un tremendo error. Claro, porque la comunicación no es nada clara. Así es. Y la comunicación de riesgo debe ser certera, debe ser efectiva, oportuna y debe darle la tranquilidad y sobre todo debe instruir a la ciudadanía en general de cómo protegerse, cómo prevenir y cómo cuidar su salud. Y eso es algo que evidentemente no se está logrando. Y yo con mucha pena, igual con mucho respeto lo digo, fue un desatino en la mañana que el presidente saliera a anunciar esto porque ocasionó un pánico colectivo, lo estamos viendo en las calles. Es como si hubiera producido una tragedia nacional, entonces lo vemos al presidente al frente. ¿Qué es lo que ha buscado el presidente? Esperemos que no esté pensando de hacer de esto ya tuvo pues, ¿no?, la reforma de la justicia, la reforma política, el Congreso de la República, ya no tiene Congreso, no tiene nada, y le cayó del cielo esto del coronavirus. Esperemos que no sea así. A pelearse con el coronavirus. ¿No? Claro. En realidad, pero además, más allá de no dar ninguna medida clara de lo que había que hacer, sino anunciar algo como que fuera un gran hecho anunciarlo, olvidar una serie de problemas que tienen los servicios de salud. Es decir, y eso obliga pues a las críticas ahora del colegio médico. Hemos visto grupos de médicos, por ejemplo, en Villa Salvador saliendo a protestar por lo que se había anunciado de que los servicios de salud estaban preparados cuando en realidad no habían recibido. Eso es una ninguna mentira. Claro. Entonces, yo creo que ante eso, ante la situación de cómo está el dengue en el Perú, cómo tenemos influenza, infecciones respiratorias, tuberculosis o los propios servicios de salud, salir a hacer un anuncio de este tipo me parece poco oportuno, poco atinado y más bien ocasiona reacción adversa de la población. En consecuencia, mi recomendación es que el presidente deje que la ministra asuma el liderazgo como vocería única para dar los mensajes claros y precisos que puedan llevar tranquilidad a la población. Tengo la impresión también que la ministra necesita ser bien asesorada porque no
ella tampoco expresa claridad, ¿no? Así es. Y es lo que necesitamos en este momento. Claro, ahora, puede ser la ministra o puede designar a alguien de su equipo, claro, a uno de sus viceministros, a su director de epidemiología o del INS, etcétera, para que dé la información clara, oportuna de lo que debe ocurrir. Y de eso tenemos experiencias. En el 2009 nosotros enfrentamos en el Perú la pandemia de H1N1. Había un comité nacional de lucha que lo presidía el viceministro de Salud de aquella época, el doctor Melitón Arce, y diariamente se daba información a los medios de comunicación que colaboraban con informar a la comunidad en general y también al recurso humano. De forma tal que ese tema, a pesar de que revistió más gravedad, fue manejado con serenidad y con bastante... Con estrategia. Así es, con mucho mejor Claro. estrategia. Ahora, nosotros, además como medio de comunicación, también tenemos una enorme responsabilidad, ¿no? Más que buscar titulares, porque situaciones como esta, generando pánico, uno gana titulares. Así es. Lo que tenemos que llevar es información a la gente. Ya se ha dicho, pero quizás no lo suficientemente claro. ¿Qué es el coronavirus y por qué no tiene un tratamiento efectivo, una vacuna que prevenga, que podamos adquirirla? Así es, por ahora no hay vacuna, por ahora es una enfermedad que puede afectar a muchas personas, pero felizmente no causa gravedad en la mayoría de ellos, salvo en los adultos mayores o quienes tienen alguna enfermedad adyacente, como puede ser un adulto mayor con problemas coronarios o problemas de diabetes, etcétera, que puede verse agravado. Pero yo quisiera aprovechar, Reinaldo, en decirle al grupo, a la comunidad en general, primero, que no necesitamos salir corriendo a comprar mascarillas. Las mascarillas no nos van a evitar que nos contagiemos. Eso. Las mascarillas solamente las debe usar quien tiene los síntomas, y fíjense, quien tiene los síntomas de resfrío, que pueden ser fiebre, dolor de garganta, tos, pero que además ha estado en contacto con alguna persona con la enfermedad demostrada o que provenga de un país donde la enfermedad también ya esté circulando. Ya esté circulando. Ajá. Entonces, si alguien llega de Europa y de pronto se resfría. En los últimos días. Y de pronto se resfría, aparece con tos o aparece, él debe usar la máscara para evitar. Exacto, él debe autoaislarse, debe ir a su domicilio, proteger al resto de su familia usando su mascarilla y aislándose y hacer la llamada tanto a las autoridades de salud pública o de salud privada de donde el ciudadano provenga para que reciba la atención en su domicilio y no tenga que salir corriendo a buscar un centro hospitalario o alguno de los 5 hospitales que se han mencionado en los días anteriores por parte del Ministerio de Salud, porque sencillamente los van a hacer colapsar. Y quiero decir que la mayoría de casos solamente necesitan reposo en casa, aislarse. Aislamiento. Así es. Ahí irá la autoridad de salud a revisar si el caso es compatible o no, tomará las muestras si corresponden o no. Confirma. Y en 24 horas podremos saber si es el caso o no es el caso, si se queda 14 días más aislado o ya puede salir. Entonces, porque no es de riesgo. Hay que decirlo con toda claridad. No sirve de nada ir a comprar mascarillas. Así es, para el Estamos público perdiendo el tiempo y bueno, quizás alguien está haciendo su negocio allí, eso pero es otra cosa. Definitivamente, ¿no? Pero eso no sirve de nada. No sirve de nada en este momento. Hay que decirlo con claridad. Así que, señor, señora, que usted está en la calle, que está corriendo a buscar en las farmacias, no necesita tener mascarillas para cuidarse. Solamente las personas que tengan los síntomas son los que deben usar. ¿Y estas mascarillas N95 qué las diferencian de las otras? Ciertamente, tampoco necesitamos las N95 por ahora. No. Las mascarillas simples pueden ayudarnos, además, a la persona que tiene la enfermedad, además si esta persona es cuidadosa cuando tose o cuando estornuda, protegiéndose. No hacerlo, claro. Así es. La persona que esté a menos de 2 metros puede contagiarse si es que esta persona no se protege. Claro. La mascarilla lo protege, el poner el brazo o usar una toallita de papel para protegerse cuando estornuda o tose y descartarla, protege a los que están alrededor. Eso es lo que hay que hacer, y el lavado de manos. El lavado de manos es muchísimo más efectivo que el uso de la mascarilla. Agua y jabón.
No necesitamos ningún jabón en especial, ningún jabón bactericida ni antibacteriano. Estos cremas. El jabón es suficiente y bastante agua, y durante unos 20 o 30 segundos lavarse las manos firmemente. Hay alguna técnica para hacerlo, pero lavarse por ese tiempo nos va a evitar muchísimos contagios. Eso, porque hay un periodo de incubación, creo que es el término, ¿verdad? Mientras que la persona contagiada empieza con los síntomas y haga esto de aislarse, de taparse y llamar a especialistas. En ese lapso puede que ya se relacionó con ciertas personas y ya contagió. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de prevenir ese contagio? Claro. El lavado de manos. ¿Por qué? ¿Por qué el lavado de manos? Porque muchos de los objetos donde alguna persona con el virus, con la enfermedad, tose o estornuda o se agarra la nariz, la boca y luego agarra, por ejemplo, esta taza, claro, ahí puede dejar los virus por varias horas. Y si, en cambio, si se lavara las manos, no tiene ningún virus en la mano, no va a contaminar, claro, no va a dejar el virus en ningún sitio. Claro, y si yo toqué la taza que contenía el virus y me voy a mi casa y me lavo las manos... Así es, ya estoy libre del virus. Claro. El jabón, agua y jabón. Agua y jabón, eso es lo más efectivo en este momento, en ese orden. Entonces, mamás, papás, enséñenle a sus niños a lavarse las manos frecuentemente. Papás y mamás ellos mismos den el ejemplo lavándose las manos frecuentemente. Enseñémosle a nuestros hijos y a todas las personas a nuestro alrededor que si tenemos tos, que si tenemos estornudos, hagámoslo protegiéndolo para no contaminar al resto. Eso es mucho más efectivo que las mascarillas. Frente a la pandemia H1N1, esto del antebrazo fue una campaña muy efectiva. Así es. Yo creo que la mayoría de la gente ya incluso ya lo tiene dentro de sus hábitos. Solamente que hay que ponerlo en práctica. Hay que ponerlo en práctica, hay que recordarlo. Y eso es compromiso de la comunicación. La comunicación tiene que ser, por eso decía, certera, oportuna, con mensajes claros de lo que la población tiene que hacer, no para alarmarla, claro, sino para protegerla. Cuando uno hace una comunicación de riesgo, lo que está buscando es que la ciudadanía por sí solo, el ciudadano por sí solo, sepa cómo cuidar su salud, cómo prevenir enfermarse. Y además, más allá del coronavirus, esto va a ser un hábito muy bueno. Así es. Para la calidad de vida de las personas. Así es, no nos olvidemos que dentro de poco tendremos el invierno y seguramente tendremos muchos casos de influenza. En los Estados Unidos ya tenemos varios millones de personas con influenza y varios miles de fallecidos por influenza, porque recién está terminando el invierno. En el Perú nos puede ocurrir algo por el estilo, así que aprendamos a cuidarnos. Hay una denuncia que vamos a dar cuentas más adelante en Chorrillos, donde los ciudadanos denuncian que el centro materno infantil ya no existen vacunas para la influenza ni el neumococo para niños y adultos mayores. Esta es la situación real de la situación de salud en nuestro país, ¿no? Y que definitivamente pues contrasta mucho con lo que hemos escuchado esta mañana por parte del presidente de la República. Ahora, la alimentación. No es que ahora que si nos comemos ahora o me pongo a comer todas las naranjas o los limones posibles va a ser ningún efecto. En realidad creo que va por el asunto de si nos encuentra con defensas bajas o personas que están padeciendo algún tipo de enfermedad, es más posible que en ellos el virus. Definitivamente el que está bien alimentado en una forma balanceada ¿resiste mejor? Seguramente tiene una mejor defensas. Pero esto viene desde la etapa de recién nacido. Por ejemplo, es mucho más seguro y tiene una inmunidad, es decir, tiene mecanismos de defensa mucho más potentes el niño que recibió lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses de vida. De cómo nos alimentamos, esto es bien interesante, por ejemplo, los primeros 2 o 3 años de vida, de si necesitamos, si usamos o no antibióticos en esa época, hacemos que alguna flora intestinal, es decir, algunos gérmenes que ingresan con nosotros, que conviven con nosotros, interactúan con nuestras células, por ejemplo, de defensa, y nos protegen ante el medio ambiente. Esto, que ahora lo venimos conociendo cada vez más, hace algunos años no lo sabíamos, definitivamente es un efecto protector. De manera que si alguna mamá está dándole de lactar a su bebé, todavía sabemos que lo está protegiendo y la felicitamos. Esa es una medida de protección muy buena. Nunca menos de 6 meses. Nunca menos de 6 meses en forma exclusiva.
Entonces, otra más para el presidente, pues no es que no es que lo haya, no es que tenga nada contra el presidente, pero otra más, el asunto de la anemia. La anemia. No, el asunto de la anemia. Entonces, hay asuntos que resolver. La tuberculosis. Y en el tema de la anemia, Reinaldo, es cierto que ha bajado 3 puntos y pico en los menores de 3 años. Hemos vuelto a las cifras que teníamos, que habíamos descendido en el 2011. O sea, hemos vuelto a lo que teníamos hace 9 años, es decir, hace 10 años, de manera tal que tampoco es un gran éxito, pero bueno, es una buena noticia. Pero la mala noticia es que esos en menores de 3 años, pero en los menores de 1 año, la anemia todavía persiste en el 59% de los niños. ¿Qué quiere decir eso? 6 de cada 10 niños al año de edad todavía tienen anemia. ¿Y cuál es la importancia de eso? El primer año de vida es cuando más se desarrolla el cerebro de un niño, cuando más conexiones nerviosas hace. Y por lo tanto, el niño que al año de edad llega con anemia, así se la corrijamos cuando llega a los 3 años, le hemos quitado una fracción importante de posibilidades que desarrolle sus facultades, su factor cognitivo. Eso no se recupera. Eso ya no se va a recuperar. Entonces, es cierto, es una buena noticia empezar el descenso, pero cuidado que en los niños, en el punto crítico, no hemos descendido nada en los últimos años. Muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Con todo gusto, Reinaldo. Hemos estado conversando con el doctor Abel Salinas, exministro de Salud, y estoy seguro que usted lo que ha escuchado, además, lo debe compartir, porque lo mejor y lo que más necesitamos es información veraz, ¿no?, en la que podemos confiar y actuar responsablemente.